Hola, ¿cómo están? Llegamos a la parte final del capítulo 1 en nuestro estudio del libro de Proverbios y hoy vamos a ver una parte que en los últimos versículos es un poco difícil la interpretación de estos versículos, pero vamos a tratar de ver todo el contexto y tratar de llegar a una explicación práctica de lo que significa esta última parte del capítulo 1 de Proverbios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 20 y vamos a leer hasta el 33. Así que vamos a leer Proverbios 1 del 20 al 33. Dice así la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y sobre todo a ponerla en práctica. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te rogamos que nos des un corazón atento y humilde, Señor, para escucharla, para entenderla y sobre todo que tú provoques en nuestro corazón el deseo de ponerla en práctica y de compartirla con otras personas, Señor. Te lo rogamos, te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta última parte, aquí se personifica a la sabiduría, ¿verdad? En el versículo 20 empieza Salomón a hablar de la sabiduría como en tercera persona. Y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la sabiduría no está escondida, no es algo mítico o algo esotérico o algo misterioso, como si uno necesitara subirse a un monte y buscar a un gurú y buscar a alguien muy iluminado para que nos enseñe lo que es la sabiduría. La sabiduría, dice, está en las calles, está en las plazas, está en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dice sus razones. Ahora, recordemos que este libro fue escrito por judíos y para judíos. Ellos tenían conocimiento de la palabra. En la época en la que escribe Salomón, un poco antes y mucho después, se da que los judíos que tenían conocimiento de la palabra de Dios no le pusieron atención, no prestaban atención, y como en la época de jueces, ¿verdad? Muchos hacían lo que bien les parecía. Entonces, lo primero que vemos aquí para los judíos es que Dios está diciendo: miren, ustedes lo único que necesitan es leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, poner en práctica las Escrituras. Ahora, este mensaje lo podemos aplicar para nosotros, ¿verdad? No hay un mensaje secreto, no hay nada así misterioso
respecto a cómo encontrar la voluntad de Dios o cómo encontrar la sabiduría de parte de Dios, lo único que se necesita es esfuerzo, deseo y leer la Biblia. Quizá lo podríamos poner al revés. Primero el deseo, que uno desee en su corazón ser sabio, que uno desee en su corazón el tener el temor de Jehová. Y después esforzarse. Eso no viene así algo mágico, no es como hacer una oración y Señor, dame sabiduría y pum, ¿verdad? Llega así, sino que necesita uno esforzarse, trabajar con diligencia, buscar a Dios todos los días, buscar en la palabra de Dios todos los días qué es lo que Él espera de nosotros. Y luego que ya hayamos leído, que hayamos visto, ponerlo en práctica. No engañarnos a nosotros mismos, no tener una cabeza llena de conocimientos y una vida vacía de buenas obras para con Dios y para con aquellos que nos rodean. Entonces aquí lo que nos dice Salomón es que tenemos acceso a la sabiduría, que la sabiduría está al alcance de nuestras manos en la palabra de Dios. Y luego empieza a hacer algunas preguntas. Aquí menciona a 3 tipos de personas de los versículos 22. De hecho, en ese versículo nada más. Fíjense, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y la pregunta es para todos, ¿verdad? Podríamos leerlo así. ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Y ahí la sabiduría, ¿verdad? Hace esa pregunta. ¿Cuándo la gente podrá entender? ¿Cuándo la gente se podrá dar cuenta de sus malos caminos? Y hermanos, yo creo que si ustedes ven personas, inclusive si uno a veces se ve a sí mismo, uno se puede preguntar, ¿hasta cuándo dejaré de tropezar con la misma piedra? ¿Hasta cuándo dejaré de molestarme por las mismas cosas? ¿Hasta cuándo dejaré de ofenderme por lo que yo creo es eso, una ofensa? ¿Hasta cuándo me costará tanto trabajo consagrarme a los caminos del Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que hace la sabiduría, ¿verdad? Como si su paciencia estuviera a punto de terminarse. Dice de los simples, aquellos que, no les interesa nada, ¿verdad? Que piensan, no, todo está bien. Alguien que, por ejemplo, toma o fuma o está en las drogas y que dice, no, yo lo puedo controlar. Yo sé cuándo dejo de hacer esto. Aquellas personas que engañan a su esposa, que maltratan a sus hijos, dicen, no, pues ¿cuál es el problema? O que a veces dicen, pues yo sufrí, que ellos también sufran. Y en su simpleza, en su falta de sabiduría, no ven que se están dañando a sí mismos y sobre todo están dañando a los demás. ¿Hasta cuándo dejarán de vivir así? Y recuerden, esto fue escrito para personas que tenían conocimiento de Dios y conocimiento de la ley, conocimiento de las Escrituras. Después habla de los burladores, los escarnecedores, aquellos que se gozan del sufrimiento ajeno, aquellos que se burlan sin necesidad de algo físico, de algo, una situación que le pasó al demás, a otra persona, aquellos que, como decimos los mexicanos, se alegran en hacer leña del árbol caído, que se burlan, que son soberbios, que son vanidosos, que son malos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer daño a los demás? Y luego habla de los insensatos, aquellos que no tienen sentido común, aquellos que uno los ve y dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Pues es que no tienen sentido común. Y tristemente, ¿verdad? Entre los judíos que tenían conocimiento y entre los cristianos que tenemos conocimiento, todavía podemos haber muchos simples, podemos haber muchos escarnecedores, podemos haber muchos insensatos. Y la sabiduría pregunta, ¿hasta cuándo? Si ahí está en la palabra de Dios, si tú eres diligente y si tú te esfuerzas, si tú oras y le dices a Dios, Dios, ayúdame. Él dice en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí
vemos dos cosas. Primero, la sabiduría no está escondida, está en la palabra de Dios, está a nuestro acceso, a nuestro alcance. Segundo, aun cuando está cerca a nuestro alcance, hay personas que no hacen el esfuerzo y ni siquiera tienen el deseo de buscar la sabiduría. Y decíamos, la sabiduría pregunta, ¿hasta cuándo van a dejar de vivir así? ¿Hasta cuándo van a tener esa actitud? Y después continúa, ¿verdad? Las ventajas, por así decirlo, que tendría el hecho de que una persona pusiera sus ojos sobre la sabiduría divina, sobre la sabiduría de Dios. Fíjense, en el versículo 23 viene una exhortación de parte de Dios, de la sabiduría. Dice así, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y es una promesa que Dios nos da. Yo he conocido a gente que le digo, lee la Biblia. Y pues me dicen que sí. Y ya después, oye, ¿cómo vas en tu lectura? Dice, no, es que ya no la estoy leyendo. ¿Pero por qué? Es que no la entendí. Y luego, no, pues ya no la estoy leyendo. Entonces, Dios nos promete que si en nosotros hay un deseo, si en nosotros está el anhelo de saber y conocer cuál es su voluntad, si oímos su voz de reprensión que nos dice, ¿hasta cuándo? Y uno dice, pues, Señor, hasta aquí ya no quiero vivir como yo vivía. Quiero saber cuál es tu voluntad, quiero vivir como tú quieres. Dice entonces que si nos volvemos a su reprensión, Dios derramará su Espíritu, Dios nos dará su Espíritu Santo que nos va a guiar a el conocimiento de su palabra, que nos va a guiar a lo que es su voluntad, que nos va a guiar a la manera en la que necesitamos hablar, la manera que necesitamos conducirnos delante de Él y delante de las personas. Entonces está el llamado, está la exhortación, está esta reprensión, dice, volveos. No se alejen más, vuelvan a mi reprensión, escuchen mi voz. Y si ustedes tienen ese deseo y quieren conocer, yo les daré de mi espíritu para que ustedes puedan entender. Y después, en la parte casi final ya de estos versículos decíamos, viene aquí lo que dice la sabiduría. Aquí ya habla en primera persona la sabiduría. Dice así, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces aquí la sabiduría nos dice, Dios nos dice en su palabra que extendió su mano, que nos llamó, que llamó a la gente, que les dijo, ven, acércate, vuélvete a mi reprensión. Pero la gente dijo, no. Y si leemos la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios les hablaba, Dios les enviaba profetas, Dios se mostraba con poder, pero el pueblo, después del libro de Josué, donde entran a la tierra prometida, viene el libro de Jueces que termina así, dice, no había rey en esa época y cada quien vivía como bien le parecía. Viene la época de los reyes. Pero si leemos, no hubo una gran diferencia, la gente seguía haciendo lo que quería. Y es por eso que Dios les manda en su reprensión la cautividad. Y como el pueblo, ¿verdad? Es dividido, es llevado cautivo a Babilonia y luego con los persas y luego llegan los griegos y finalmente los romanos. Y después el pueblo es llevado a todos los rincones del mundo. Y ahora vemos cómo el pueblo judío está regresando, ¿verdad? Están escuchando otra vez la voz de Dios. Pero hubo momentos en que la gente no quería escuchar, no quería saber. De alguna manera decían, sí, Dios, creemos que tú existes, pero déjame vivir mi vida. Déjame vivir como yo quiero, déjame vivir como yo pienso que está bien. Y vemos mucho de eso ahora. Como inclusive la gente me habló, hubo hermanos que me hablaron y yo decía, no, está bien, yo tengo mi religión, yo pues quiero vivir así.
nada más con lavados de pureza, baños de pureza, y de repente voy a un templo o acá esto, y yo hago alguna cosita buena y pues ya estoy bien. Y dice la sabiduría, yo hice eso, pero no hubo quien atendiese, no hubo quien escuchase, y desechasteis todo consejo mío. En mi caso, yo agradezco la misericordia de Dios, porque aun cuando yo rechacé, Él tuvo misericordia y Él extendió su gracia, quebrantó mi corazón y yo me entregué a Él. Pero he visto a muchos otros que no han escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Viene a mi mente hace muchos años, hace 30 y tantos años, que estábamos en una reunión de jóvenes en la Ciudad de México. Y yo era el líder en aquel entonces del grupo de jóvenes. Y estábamos en la reunión y llegó un muchacho que era conocido de alguien de ahí de los jóvenes, y se para enfrente de la puerta del templo, que en realidad era una casa, pero ahí nos reuníamos. Y entonces yo lo veo y salgo, oh, ¿cómo estás? No, mira, yo soy fulano, ¿y tú cómo te llamas? No, pues que esto, que así me llamo. Oye, ¿te gustaría pasar para escuchar la palabra de Dios y pues tener compañerismo con nosotros como jóvenes? Y él se me queda viendo y me dice, no, creo que todo esto es una pérdida de tiempo. Ahora, en ese momento, este muchacho tenía ciertas tendencias homosexuales, que la Biblia señala que es pecado, como otras actitudes, ¿verdad? Desobediencia a Dios, desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. Bueno, el caso es que este muchacho que dijo que era pérdida de tiempo, se le volvió a invitar, le volvieron a hablar, y él decía no, y no, y no, y no, y no. Se enfermó de SIDA. En aquel entonces el SIDA era algo todavía, pues casi sentencia de muerte. Y fue lo que sucedió. Ese joven que pensó que la sabiduría de Dios era pérdida de tiempo, ese joven que pensó que el intentar, ni siquiera él intentó conocer la voluntad de Dios, él dijo, no, eso es una pérdida de tiempo. Ahora fíjese, les digo esto por lo que viene a continuación. Dice que la gente desechó el consejo de la sabiduría, desechó la reprensión, no la quiso escuchar, y luego dice el siguiente versículo, el versículo 26. Dice, también, por cuanto ustedes no escucharon, por cuanto ustedes desecharon, yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Se acuerdan que decíamos que menciona 3 grupos de gentes? A los escarnecedores, decíamos es uno de ellos, los que se burlan. Y aquí yo creo que lo que la sabiduría está diciendo, lo que Dios está diciendo es lo que Él ha establecido en su palabra. Dice la palabra de Dios, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces aquí está una persona escarnecedora que se burla, que disfruta en el sufrimiento de los demás. Y de alguna manera Dios le está señalando que ese va a ser su destino, que ese va a ser su futuro, ¿verdad? No que Dios se deleite en su sufrimiento, Dios no quiere eso. Pero aquí está señalando, yo me reiré en tu calamidad, me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Dice el profeta en el Antiguo Testamento, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios está llamando a su pueblo, y lo vemos en la historia de Israel. Decíamos, Dios le dice a Israel, regresa a mí, busca mis caminos, obedece mi palabra, y ellos no lo hacían, y finalmente dice Dios, ¿no escuchas? Y manda a una nación pagana para reprender y para disciplinar a su pueblo. Y quizá algunos decían, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios nos castiga de esta manera? ¿Por qué nos has abandonado, Dios? Y era eso, que Dios había estado hablando. Busquen mi sabiduría, busquen mi palabra, busquen mi voluntad. Y vienen pueblos feroces, pueblos tremendos que vienen a destruir. Y la gente se preguntaba, ¿pero por qué?
Y entre ellos había un hombre llamado Jeremías que ve todo lo que está sucediendo y dice que es por la misericordia de Dios que ellos y el pueblo de Israel no había sido consumido. Dentro de todos esos que no buscaban, se señala a este hombre, que él dice, pues es lo que merecíamos. Y aquí está diciendo la sabiduría, ustedes me van a llamar y yo no voy a responder. ¿Por qué? Porque llega a eso, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En la disciplina de Dios viene la enseñanza, después viene la reprensión y después viene el azote. Y muchas veces la gente desprecia la enseñanza, muchas veces la gente no escucha la reprensión y cuando viene el azote dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y la idea que Dios nos da aquí en su palabra es esa. Yo les di tiempo, yo les dije, yo les hablé, yo los estuve llamando, pero ustedes no me escucharon. Dice, me buscarán y no me hallarán. Ahora, ¿por qué? Dice el siguiente versículo, el 29, por cuanto ustedes aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora dice, comerán del fruto de su camino. O sea, lo que ustedes andaron, lo que ustedes hicieron, lo que ustedes sembraron, es lo que van a comer. Serán hastiados de sus propios consejos, porque en sus consejos no hay sabiduría, porque en sus consejos no hay nada bueno, y estarán hastiados, ¿verdad? Y dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes, ¿ignorantes de qué? Ignorantes de la sabiduría, ignorantes de la ley de Dios. Y no tanto que no la supieran y que no hubieran tenido oportunidad, sino otra vez recuerden, este libro fue escrito para el pueblo judío. Ignoraron las leyes de Dios, ignoraron lo que Dios les decía en su palabra. Y entonces dice el desvío de los ignorantes. En la época de los reyes hubo reyes que fueron tremendos y dice que el pueblo los siguió. Fueron ignorantes porque siguieron a un ignorante. Dijo el Señor Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Porque ignoraron la palabra de Dios. En la misma época del Señor Jesús, ¿verdad? Hubo gente que conocía la ley, que se supone sabían del Mesías, pero lo rechazaron. No fueron sabios, fueron insensatos. Y termina este versículo, dice, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ciertamente hay muchos necios, muchos que no buscan la sabiduría de Dios, que son ricos, que son prósperos, pero con dinero mal habido, con dinero lleno de sangre muchas veces. Yo recuerdo hace muchos años allá en la Ciudad de México que yo vivía ahí mi niñez, mi juventud, que por donde vivíamos había un señor que empezó a vender cerveza en las afueras de su casa. Ahí sacaba una mesita y vendía cerveza. Pues le fue bien en el negocio, porque el pecado siempre atrae a la gente, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, es que la cerveza no, pero pues fíjense cómo empieza todo, ¿no? Entonces él le prospera y entonces tira una pared de su casa de adentro y hace en México le llamaban estanquillo. Y principalmente vende cerveza, pero ya empieza a vender otro tipo de licores, ron y otras cosas. Le empieza a ir mejor. Y entonces básicamente tira las paredes de abajo de su casa, pone columnas y construye un segundo piso y hace una casa muy grande. Y como resultado de su venta de cerveza y licores. Ahora yo me preguntaba en aquel entonces y todavía me sigo preguntando, ¿cuántas personas no al tomar la cerveza de este señor o el ron que vendía este señor o el licor que vendía este señor, no regresaron a su casa y golpearon a su esposa y algunos hasta la mataron? ¿Cuántos delitos no se han cometido con personas intoxicadas por el alcohol?
¿Cuántas personas no han sufrido por estas personas, verdad? Y aquí dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Quizá muchos vieron, mira, ese hombre vende pues licores y todo, le va bien. De hecho, en mucho de nuestro país, uno de los negocios que más prospera es la venta de licor. Y tristemente causa mucho dolor, mucha tristeza. Y dice aquí otra vez, la prosperidad de los necios, de los que no buscan la sabiduría, dice, los echará a perder. Pero finalmente el último versículo habla de aquellos que Dios en su misericordia, Dios en su gracia, quebrantó nuestro corazón y escuchamos, dice el versículo 33, más el que me oyere, el que me ponga atención, el que esté alerta a mis palabras, el que esté atento a mis palabras, el que tenga el deseo de conocer mi voluntad, el que se esfuerce en conocer mi voluntad y la ponga en práctica, dice aquí, habitará confiadamente. No tendrá malos sueños, ¿verdad? Yo creo que quizá alguien que, otra vez este hombre que vendía, cuando escuchaba que un borracho chocó o que un borracho atropelló a una familia, a una persona, yo creo que ahí en el fondo de su corazón quizá él se preguntaba, pues a lo mejor fue de el que yo vendí. A lo mejor él conocía gente que llegaba, vecinos de él que llegaban y le compraban, y después se enteraba que al que él le vendió había hecho algo malo. ¿Podría alguien dormir tranquilo? ¿Podría alguien tener una conciencia tranquila así? Aunque quizá dijeran que sí, seguramente no. Pero dice aquí, el que me oiga, el que tenga el deseo, el que se esfuerce en conocer mi palabra, habitará confiadamente. Bendito sea Dios, que podemos tener paz. Esa paz que sobrepasa entendimiento, porque buscamos la palabra de Dios y nos da sabiduría, nos da consuelo, nos da guía, nos confronta con nuestro pecado y nos ayuda, nos da su reprensión. Y dice la parte final ya, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo recuerdo bien a mi memoria, y con esto termino, un familiar mío que él era... pues como él es mayor que yo, y en su adolescencia pues él empezó a desviarse, escuchó a personas no muy sabias, llegó a involucrarse en compra y venta de drogas y yo siempre lo veía que andaba así como viendo, a lo mejor vienen por mí o la policía o alguno de los enemigos y no vivía tranquilo. Gracias a Dios ese familiar mío se entregó a Cristo. Y hubo un cambio notorio y notable en su vida, porque ahora él podía vivir confiadamente, él podía vivir sin temor del mal. ¿Por qué? ¿Porque era una buena persona? No, sino porque en su gracia e infinita misericordia Dios le habló, Dios le envió personas, Dios le mandó gente que le hablara, que buscara a Dios, que buscara su sabiduría, y él, gracias a Dios, también su corazón fue quebrantado y se entregó al Señor. Entonces, hermanos, aquí la idea es que no nos quedemos con lo que ya sabemos, no nos quedemos con el crecimiento hasta donde hemos llegado, sino que le pidamos a Dios que nosotros haya ese deseo de ser más sabios en nuestro hogar, ser más sabios con nuestra esposa, ser más sabios con nuestros hijos, ser más sabios con aquellos que nos rodean, que podamos ser de bendición. Y no solamente el deseo, sino también las ganas, la voluntad, el esfuerzo de estudiar la Biblia. Tristemente hay mucha gente que asiste a las iglesias y no lee la Biblia. Y se nota en su manera de vivir, se nota en su manera de hablar. Entonces la exhortación es esa que Dios nos dice, ¿quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir sin temor del mal? Búscame, esfuérzate, lee la Biblia, busca mi sabiduría. Yo con mi espíritu te voy a guiar y tú con tu voluntad, con tu esfuerzo, vas a lograr ser de bendición para otras personas. Vamos a hacer una breve oración para terminar.
para darle gracias a Dios por su palabra y pedirle una vez más que Él nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser simples, a no ser escarnecedores y mucho menos insensatos. Ayúdanos a ser sabios, a buscar tu sabiduría, que haya en nuestro corazón el deseo y la voluntad, Señor, de encontrarla y de ponerla en práctica. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.